¿Cómo están? Es un gusto poder estar otro jueves con ustedes. Estamos muy contentos en esta tarde porque hay muchas sorpresas. Va a ser una hora muy sustanciosa y queremos que estén con nosotros. Si te conectaste, no te desconectes. Tómate esta hora para tu vida espiritual. Va a ser algo donde te vas a retroalimentar en fe, en esperanza, en amor, y vas a ver cómo Dios va a suplir muchas cosas que venían necesitando en estos días. Bienvenidos a todos una vez más, todos los que se han conectado, todas las familias, los jóvenes, todos los que están aquí. Conéctense, por favor. Les invito que compartan este video, por favor. Tú puedes llegar a personas que nosotros quizás no conocemos. Agrega un grupo, haz un grupo en video y mete a todas esas personas que necesitan este tema que vamos a dar el día de hoy. Te quiero invitar a que te añadas, a que nos sigas en nuestras redes sociales como Maranata Guadalajara, en nuestra página en Facebook, en Instagram también como Maranata_Guadalajara, y en YouTube, donde vas a poder revivir todos esos mensajes que hemos estado predicando tanto los domingos, los miércoles y todos los programas de los jueves. Puedes buscarlos por ahí. Así que por favor, suscríbete, dale por ahí a la campanita para que te avise y poder estar conectados de una manera en este tiempo que hemos estado aparentemente distanciados. Queremos también decirte que todos los domingos a las 10 de la mañana estamos nuestra transmisión matutina, servicio matutino. Dios ha estado hablando tremendamente. Los miércoles a las 7, los jueves como hoy estás presente 7, y mañana va a haber oración a las 7 también. Los sábados, Jeff, a las 5, por favor conéctate. Hoy, ¿qué va a pasar el día de hoy? Quiero decirte y resumirte un poco lo que vamos a vivir el día de hoy para que no te desconectes en ningún momento de tu celular, de la pantalla. Hoy es un día especial y vamos a estar hablando acerca del temor, cómo enfrentar el temor, formas para combatir a este espíritu invisible que ha estado visitando muchas casas, muchas mentes. Y vamos a hablar acerca de la diferencia entre el temor de Dios y el miedo a las circunstancias. ¿Ok? También puedes empezar a formular todas tus preguntas acerca del temor, cosas que te han estado pasando, cosas que traes en tu mente, cosas que has estado viviendo que alguien más. Por favor, escríbelas, formúlalas, por favor, para que nosotros podamos responderla en unos minutos más. Y bueno, en esta tarde-noche tenemos una invitada muy especial. Quisimos invitar a Bárbara. Bárbara es una mujer que Dios utiliza grandemente, ha restaurado a muchas personas, tiene un gran talento, una gran sabiduría, y creo que Dios le concedió estudiar psicología. Ella es psicóloga y también aparte es una mujer que ama al Señor. Entonces hoy todo lo que usted va a escuchar va a ser con bases, una persona preparada por la gracia de Dios, y hoy está con nosotros. Queremos darle la bienvenida a Bárbara y les dejo con ella, ¿ok? Prepárese. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta transmisión nuevamente de Jueves en Familia. Y bueno, quiero decirte algo. Te propongo que te pongas cómodo, que abras tu corazón, que tu espíritu esté abierto a esta importante y muy bonita enseñanza. Como todos sabemos, estamos pasando tiempos difíciles. Si bien no es fácil hablar de este tema porque
Bueno, muchos medios de comunicación lo están tratando desde diversos puntos de vista. Hay quienes dicen que esta situación se va a complicar aún más. Nosotros cuando salimos a la tienda nos damos cuenta que hay mercados ya cerrados, lugares donde la gente compra sus provisiones, están abarrotadas. En fin, cuando nos damos cuenta de lo fuerte que es esta circunstancia, viene a nuestro corazón como humanos y como creyentes el hacernos muchas preguntas. Y es aquí donde nosotros, como el pastor nos lo decía, te invitamos a que compartas con nosotros. ¿Cuáles son esos temores que más han atacado a tu mente? ¿Cuáles son esas cosas que tú piensas que te van a dañar más conforme pase el tiempo? ¿Cuáles son esas ideas que has tenido tú durante la cuarentena para las cuales no has sabido tener una respuesta? Y bueno, a ti que hoy nos acompañas, que puede ser un amigo, que alguien te compartió la liga, alguno de los creyentes que forman parte de la Iglesia Maranata, pues quiero decirte algo muy importante. El día de hoy vamos a compartir contigo algunas verdades fundamentales. Sé que en el ambiente hay muchas versiones, se dicen muchas cosas. No sé con cuántas personas tú has platicado, qué te han dicho y cómo es que tú te quedas después que platicas del tema con alguien. ¿Más asustado o con más preguntas? Yo no lo sé. Lo que sí sé, y es la primera respuesta que te tengo, es que el primer síntoma cuando alguien nos comparte acerca de una historia que vio en YouTube, en Instagram o que le platicó a alguien, la primera emoción con la cual nos encontramos es con un estado de temor. Y varía la intensidad. Hay incluso algunas personas que a mí me han platicado: oye, yo mantengo mi puerta cerrada y solamente salgo si alguien de mi familia me toca. He leído por ahí en Instagram y en Facebook publicaciones abiertas donde la gente le pide incluso a sus familiares: oye, si no es necesario, pues no vengan a visitarme en esta temporada. En fin, hay muchísimas cosas, pero hoy quiero compartir contigo algunas verdades claves. Ante esta circunstancia de pandemia, te quiero decir la primera de ellas, y es: todos hemos leído ese versículo que está en la Biblia, que está en 1 de Juan 14:12, te lo voy a resumir por cuestión de tiempo. Ese versículo nos habla que en los tiempos finales nosotros veríamos aquí en la tierra una manifestación tan grande del poder y del amor de Dios por los humanos, que veríamos cosas mayores que las que Jesús hizo. Te voy a dar un ejemplo. En la época en que Jesús andaba por las aldeas predicando que la gente volviera a Dios, Jesús levantó muertos, paralíticos, sanó ciegos, mudos, leprosos. Imagínate tú esa promesa que viene en la Biblia. Dice que en los tiempos finales que estamos atravesando, veríamos mayores cosas que esa. Así que prepárate. Hoy te digo, prepárate para ver todavía mayores milagros que esos que Jesús hizo en la tierra. Ese es el tema número 1 que te quiero compartir. Número 2, que no es menos importante. Recordemos el pasaje de Génesis 1:16. Génesis 1:16 habla que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Ay, Dios tiene ojos y tiene oídos. Por supuesto que sí. Pero todavía algo mejor. Dios puso en ti y en mí dentro una sustancia del depósito que es la naturaleza de Dios. Sé que como creyente tú estás empapado de esta información, pero voy a ampliarlo un poquito más para los amigos que tal vez nunca han venido a una iglesia cristiana. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos, Dios nos depositó dentro un poquito de los ingredientes que es Él. ¿Qué es? Bueno, es fe, es poder, y todos los seres humanos tenemos la capacidad, aunque no me lo crean, de resistir una pandemia como esta. Nuestro ADN está preparado.
Así que tanto tú como yo, sin importar la experiencia espiritual y natural que tengamos, estamos dotados de ese ADN que Dios nos puso para atravesar las situaciones difíciles en la vida. Ahora, número 3, te voy a proporcionar un principio más que te va a ayudar a entender de una mejor manera y a librar esto que se llama hoy pandemia y que es el dolor de muchos. Número 3, promesas de Dios. Como todos sabemos, una promesa es una garantía. Es decir, si tú compras un refrigerador nuevo, te van a entregar una hojita en la cual te van a decir, mira, si en 3 meses tu refrigerador se descompone, tú vas a regresar a la tienda y yo tienda, te lo cambio por uno nuevo o te reintegro tu dinero. Y bueno, ahí viene un sinfín de garantías. Lo mismo pasa con nosotros en el sentido espiritual. Dios también es un Dios provisor. Si una tienda se prepara para lo que pueda pasar a futuro con algo que está vendiendo, ¿cuánto más Dios? Dios tiene la cualidad de ser provisor. Entonces Dios nos entrega, y permíteme levantarla un poquito, nos entrega en este libro que se llama la Biblia, que son las Sagradas Escrituras, garantías que tú y yo vamos a poder usar en tiempos de dificultad como lo es esta. La Biblia tiene muchísimas promesas en las que podemos creer tú y yo, y no nada más tú y yo, podemos creer toda nuestra familia en estas promesas. Condensado te lo voy a decir en una palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es una garantía para el día en que venga a la tierra una necesidad muy fuerte como lo es ahora la pandemia. Bien, punto siguiente que quiero compartir contigo: sus ángeles. Bueno, el otro día estaba yo viendo una ilustración en un libro de cuentos en el que ponen a los ángeles superior a los seres humanos en estatura, en brillo y todo. Y bueno, aunque mucha gente no hemos tenido la fortuna de tener una experiencia así con un ángel, déjame compartirte que pese a que no los veamos ni tú ni yo, los ángeles están dispuestos para ayudarnos a nosotros en esta época de pandemia. Oye, ¿y cómo es eso? Mira, te voy a dar un ejemplo. Si tú de pronto estás viviendo en la pandemia una necesidad, tú tienes el poder y la autoridad para pedir que esos ángeles vengan y te ayuden a combatir las tantas cosas que hay en esta pandemia. Hoy, como estamos viendo el tema del temor, ese sería un recurso que tú le puedes decir a Dios, y sin hacer una oración muy elaborada, tú le puedes decir a Dios: Señor, envía tus ángeles, que venga un ángel a protegerme, que venga un ángel con su escudo alrededor de mí y de mi casa para traernos esa libertad y esa protección. Ese sería un ejemplo. Vámonos con el número 5 y sería esta: Dios amonesta la creación. Como todos sabemos, la Biblia es un libro donde, además de brindarnos bonitas promesas como la que te acabo de platicar, en la Biblia hay muchísimas enseñanzas. La Biblia también nos comparte la historia de lo que ha vivido la creación. Y déjame te cuento algo: la pandemia que estamos viviendo hoy en el 2020 no es ni siquiera comparada a los diluvios que dice la Biblia que hubo en el tiempo de Noé. Imagínate tú que ahorita tú estás a puerta cerrada y se te hace complicado porque no puedes salir por un pastel, por un helado, por una bolsa de tortillas, y prefieres resguardarte porque aparte es una orden y es algo que el gobierno nos ha pedido. Pero figúrate tú que en época de Noé todo se inundó. El único lugar que estaba seguro era el arca donde estaban Noé y su familia.
Si tú te pones a compararlo, una pandemia no se compara en nada a lo que ese hombre vivió, porque ese diluvio barrió absolutamente con toda la creación. No dejó ni rastro de lo que había, excepto lo que vivía en el arca. Ahora, ¿por qué hago este ejemplo? Porque esa diluvio y esta pandemia son una manifestación del dolor de Dios, de la indignación de Dios hacia el desvío del corazón de la gente en la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios no es un Dios que no tenga compasión, todo lo contrario. Dios se duele de la creación, pero la misma creación, y lo hemos visto en las noticias, animalitos que no salían para nada porque sabían que su lugar iba a estar invadido por un humano que iba a ir a visitarlo. Hoy son animalitos que salen a la playa, que salen al bosque, porque aún la misma creación le dice al ser humano, basta. Y esta pandemia, traducido a nuestro tiempo actual, así nos está diciendo, basta. Espero con esto darte una explicación más y vámonos con el punto que sigue. Este me gusta mucho. Es un versículo que está en Isaías 59:19. Fíjate bien, ese versículo dice, Jehová levantará bandera. En la época antigua, cuando los ejércitos peleaban uno con otro y se disputaban una tierra, el ejército que ganaba la batalla, que ganaba a su contrincante, levantaba una bandera. Y la levantaba muy alto, como en un pendón, como en las escuelas cuando hay ceremonia. La levantaban tan alto como un símbolo de que un ejército era el ganador y el otro había perdido. Hoy te tengo una noticia. Por muy grave que sea la situación de la pandemia y muy dolorosa que sea, Dios hoy nos está prometiendo, yo voy a levantar bandera. ¿Pero contra qué? Bueno, contra esos ejércitos que se han estado levantando contra tu casa y tu vida, de afán, de temor, de miedo, de incertidumbre, de preocupación, de sospecha, de temor al futuro. Aún hay gente que no descansa bien. ¿Por qué? Porque piensa que esa puede ser su última noche y que al otro día ya nada de lo que hay va a aparecer porque todo se terminó. Pero esta bella promesa nos dice Isaías 59:19. Todo el mundo, desde oriente hasta occidente, respetará al Señor al ver su majestad, porque Él vendrá como un río crecido, movido por un viento poderoso. Fíjate qué hermoso es esto. Así que el mensaje de este punto es, no te afanes, no te preocupes. La creación completa, desde una hormiga pequeña, está en manos de Dios. ¿Cuánto más tú y yo? Punto que sigue, gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de amor. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. Si yo, por ejemplo, voy en la calle y veo a un niño al que se le antojó mi paleta, y esa paleta a mí me gusta mucho, pero al niño le gustó, yo se la voy a dar al niño. Pero yo no estoy esperando que el niño a mí me diga, ay, ¿cuánto te debo? Te voy a dar tanta cantidad. Se la estoy dando. Eso se llama gracia. Gracia es un regalo de amor. Ahora, para estos tiempos donde hay tanta controversia y donde se dicen muchísimas cosas, yo te voy a decir algo. Cree en la gracia de Dios, cree en el regalo de Dios, cree en el profundo amor de Dios que tiene por ti y por toda su creación. Y esto nos lo dice 2 de Corintios 12:9 y dice, el Señor ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero, decía el apóstol Pablo, gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, te voy a decir algo. Tal vez el cambio y la respuesta a la pandemia que estamos viviendo no la vas a ver en segundos. Pero mientras eso ocurre, una cosa sí te puedo prometer.
el amor de Dios va a estar ahí reposando sobre tu vida día con día. Y tal vez no lo mereces, ni yo tampoco, pero así es el amor de Dios. Dios nos da todo sin merecerlo. Y hay un puntito más que me gusta mucho. Hay mucha controversia en torno a la pandemia tocante al hacerle frente a la situación económica que estamos viviendo. Y hoy Dios te dice a ti, sal de la cueva de la conmiseración. ¿Qué significa eso? Que a veces sin quererlo nos refugiamos en nosotros mismos y pensamos, ¿cómo voy a pagar la renta el día de mañana? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué me recortaron el sueldo? ¿Por qué aparentemente pensé que me iban a liquidar y de pronto me dijeron, no, la tienda se va a cerrar? Y hay muchísimas cosas. Cuando tú escuchas las noticias, a mí me llegaba hace unos días un mensaje en el WhatsApp que decía, no gastes tu dinero en cortarte el cabello, no compres una paleta, eso no lo necesitas. Haz el almacén más grande que puedas en tu casa de frutas, de verduras y de cereales. Me pongo a pensar en cuánta gente habrá entrado en contacto con ese WhatsApp. Y si, por ejemplo, la lista de contactos era 50, imagínate tú que 50 personas ese día se preocuparon, se alarmaron ante ese mensaje. Y ante esta pandemia, junto con la debilidad de la que ya te he hablado, hay un versículo maravilloso y te lo voy a leer completo porque habla justamente de la provisión financiera. Mateo 6:26 dice, miren las aves que vuelan por el aire, no siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre que está en los cielos les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Esto a mí me habla de un amor profundo por Dios. Nuestros recursos financieros, y me voy a atrever a decir algo porque creo que es una realidad que todos sabemos y vivimos. Nuestra nación lamentablemente no es una nación que tenga un abastecimiento como para enfrentar cosas o calamidades de esta u otra dimensión. Pero a esto es donde Dios nos responde. ¿Sabes tú cuántos animalitos viven en el desierto donde no hay una tienda de abarrotes? ¿Donde no pasa un carrito a vender comida? Y todos los días esos animales, Dios se encarga de darles de comer. Yo te preguntaría hoy, ¿tú crees que a ti Dios, siendo su creación, siendo su hijo, siendo parte de esta congregación, o a ti, amigo que nos está sintonizando, siendo alguien a quien Dios ama, Dios no te va a proveer de los recursos necesarios para pagar el agua, tu luz, tu teléfono, si tienes hijos en la escuela, la colegiatura de tus hijos? A Dios no se le escapa nada de su mano. Y yo traje esto para compartirlo el día de hoy contigo porque lamentablemente la situación es triste. Dicen las noticias y los programas de televisión que la pandemia avanza. Y mientras yo estaba preparando esto, te voy a decir una cosa que Dios traía muy fuerte a mi corazón. Y me decía el Señor, ¿sabes que hay mucha gente que no está infectada del COVID? Pero está infectada de miedo, está infectada de ansiedad, está infectada de melancolía, está infectada porque no sabe qué va a pasar el día de mañana y está confundida. Y así infectados se van a dormir todos los días en su casa, pensando que el día de mañana no va a traer mejores cosas. La realidad es una, la pandemia es fuerte y es inevitable ver las noticias y las cosas que ahí pasan. Pero la verdad de Dios es irrefutable. Dios nos ha dicho miles de promesas. Dios nos ha, aún siendo como somos, Dios nos tolera, nos soporta y nos tiene paciencia.
Estos pequeños puntos que yo hoy vine a compartir contigo son una ligera cápsula del amor de Dios y de la transformación que hay de todas estas cosas. A veces la vida de afanes en la que nosotros estábamos día con día, hoy nos hace ponernos a pensar tanto y decimos, ¿qué va a pasar con mi empleo mañana? ¿Y si el día de mañana ya no abren el lugar donde yo trabajaba? Y hoy estas respuestas son urgentes del corazón de Dios, porque Dios ya no quiere verte temblando de miedo. Dios quiere hacer hoy en ti una conciencia de que esperemos tranquilos, porque ciertamente vienen días mejores. Y que mientras tú y yo estamos en la habitación o estamos en nuestra casa, nos encerremos, hablemos con el Padre Dios, le platiquemos de todas esas confusiones, de todas esas cosas que a veces nos han hecho ruido en la cabeza, y ponerlo en sus manos. Yo te invito a que hagas tú esta reflexión y que consideres, como te decía, las aves nunca hacen una reserva para el día malo, y en cambio las aves nunca se mueren de hambre. Es más probable que se mueran porque alguien aventó inconscientemente un tiro al aire y se cayó el pajarito, a que se mueran por hambre. Esta es la reflexión que hoy nosotros quisimos traer contigo, compartirte y hacerte mención de que cada día que pase de esta pandemia, Dios no se olvida de ti. Tú eres importante para Dios, ¿sí? Y bueno, te invitamos, como ya nos lo compartía nuestro pastor Obed, te invitamos a que escribas en el chat las preguntas que tú tengas. Nos gustaría hoy estar un poquito más cerca de ti y nosotros también apoyarte para darte alternativas y darte respuestas tocante a todo este tema. Mientras tanto, quiero darte un punto más: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo recuerda que nos rescató. Jesús pagó un precio en la cruz para que tú y yo tuviésemos una vida eterna. Y hoy día, en medio de estos trágicos momentos que vive la humanidad, la sangre de Cristo es la garantía de que tú y yo, aun si todo esto se terminara, tenemos un espacio asegurado al lado de Dios. Y no solamente así, tú y toda tu casa alcanzan esa protección. Así es que tú dile en estos días, tú dile a tus vecinos cuando de pronto tengas que salir a algo, tú compárteles de eso que Jesús hizo, que esa garantía que hay en creer en Jesús. Y créeme que así como tú y yo hoy somos libres del temor y de las enfermedades ante esta situación, muchos alrededor de ti que tú conozcas van a necesitar también saberlo, y que durante esta espera de la pandemia pasemos un buen tiempo con Dios. Es un tiempo, amigo, iglesia, para reconciliarnos entre nosotros mismos, tomar cartas en asuntos que antes para nosotros no eran importantes, pero que ahora los puedes ver más de cerca al estar en casa con tus hijos. Ahora que tú estás en tu rutina en tu casa, tú te vas a dar cuenta aún de, ese cuadro, porque hacía tanto tiempo que está todo polvoso y nunca lo limpiaba. Y de verdad a mí me pasó así en la semana. Tenía un cuadro ahí colgado y no me había fijado que en todos los meses anteriores no había pasado un trapo por ahí. Así como eso, hay muchas cosas en nuestro corazón que tú día con día vas a tener la capacidad de ir escarbando e ir notando. Aquí como que me hacía falta esto. Oye, no me había dado cuenta que ese hábito no es como muy sano para mi vida. Y en estos días de pandemia, tú puedes tomarlo como días de reflexión. Y así con todos estos puntitos que yo te acabo de dar, espero yo que ese temor que había en tu corazón se haya ido y que ahora nos enfoquemos en lo más importante, que es hacer cambios. Porque créeme, vienen días mejores, vienen esos días de los que te hablé
al principio, que están en Juan 14:2. Vienen días donde vamos a ver cosas aún más grandes que las que hizo nuestro Señor Jesús. Gracias por acompañarnos. Creo que hemos sido tremendamente bendecidos con todo lo que Barbie nos está hablando acerca del temor. Creo que han sido verdades muy, muy poderosas. Gracias, Barbie, por lo que nos has compartido. Hay algunas preguntas que queremos responder. Usted puede generar también y empezar a escribir para poder hoy platicar, poder hoy responder esas situaciones que solamente usted sabe que están sucediendo en su mente. Queremos empezar con estas preguntas. Barbie nos hacen esta pregunta, dice: ¿cuál es la diferencia entre temor a Dios y miedo a las circunstancias? Porque mucha gente confunde el temor a Dios y el miedo a las circunstancias. ¿Cuál podría ser la diferencia, Barbie? Mira, yo creo que el temor a Dios es una reverencia. Es correcto. Y el miedo a las circunstancias es algo que te aterra. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba en la secundaria, no es cierto, cuando yo iba a la universidad teníamos una maestra que era muy estricta en todos sus proyectos. Entonces, en cuanto esa maestra en especial entraba, todos en automático dejábamos de platicar. Y no era porque la maestra nos aterrara ni nos hiciera nada malo, pero ella provocaba en nosotros una reverencia. Entonces, en cuanto la maestra entraba, se terminaba la plática y las bancas chuecas y todos nos acomodábamos. Eso es un temor reverente. Y el miedo a las circunstancias es cuando algo se escapa de tu control y cuando, como temes a la circunstancia, quieres huir. ¿Sí? No sé si habremos dado bien la respuesta. Sí, Barbie, me interesa mucho lo que dices, porque es lo mismo que leo aquí. Dice que el temor es el trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad, un miedo descontrolado tan fuerte que crea síntomas de preocupación excesiva y un pensamiento recurrente acerca de algo. Sí, ese es el miedo. Pero el temor a Dios, creo que Barbie lo definió demasiado bien, es reverencia, no
no podemos decir, porque hay gente que dice, ¿cómo pueden decir temor a Dios cuando Dios es amor y en el perfecto amor no hay temor? Entonces, déjenme por favor desglosar esta situación. Decía Barbie que el temor a Dios no es miedo. Sí, no, el temor a Dios es diferente, es un significado diferente bíblico, que es reverencia, la reverencia de vida y el respeto por Dios. Es hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo y no quererlo ofender, no quererlo perder. Esa palabra que dijiste es muy clave. Esa, yo creo que esa la define mejor, pastor. Respeto. Respeto. Ajá. Como lo que yo te platicaba de la maestra. Había respeto, entonces había un silencio. Y en el caso de Dios, por ejemplo, yo considero la grandeza de Dios y actúo con respeto, ¿verdad? Wow. Entonces, hemos definido lo que es el temor a Dios y el miedo a las circunstancias. Temor a Dios es admiración. No queremos lastimarle. Es como aquel que dicen, le tienes miedo a tu mujer, ¿verdad? Que suele decir cuando el hombre es un hombre que llega temprano a casa y los compañeros le dicen, le tienes miedo a tu mujer. No, no es miedo. Es reverencia al amor y al compromiso y al pacto que yo tengo con ella. No quiero lastimarla, no quiero perderla. Y ese temor nos libra de muchos pecados. Creo que lo hemos definido de la mejor manera. Viene la segunda, dice, ¿cómo ha afectado el miedo a lo largo del tiempo en los creyentes? ¿Cómo ha afectado el miedo a lo largo del tiempo en los creyentes? Creo que muchas de las cosas que tememos ni siquiera existen. Creo que muchas de las cosas que nos frenan solamente son pensamientos diabólicos. Son pensamientos que vienen a ser la misma situación del elefante, ¿verdad? Dicen el fenómeno elefante, Barbie, que dicen que desde pequeño le ponen una estaca y de pequeño el elefante intenta ser libre, intenta correr y no puede. Y a medida que esa estaca está ahí, le crea en su mente el temor a no lastimarse la pierna y que no puede, de tal manera que cuando crece, el elefante no lo vuelve a intentar. Porque está en su mente, ¿no? Como que ya está programado. Ese es el miedo de muchos cristianos y creo que nos ha afectado mucho. Ahora, no estamos diciendo, Barbie, que seamos incoherentes, que desobedezcamos, que no nos cuidemos, conectando a lo que se está viviendo, ¿verdad? A nivel pandemia. No decimos que usted no se cuide, no decimos que usted no sea sabio. Creo que es diferente la sabiduría al temor. Así es. Usted salga, protéjase, sea obediente a las instrucciones de nuestro gobierno, ¿verdad? Pero no permitas que el temor destruya tu paz. Creo que ha hecho mucho daño el temor y empieza a fracturar nuestra fe. Claro. Y como bien lo dices tú, son medidas preventivas, ¿no? Y precautorias de parte de las autoridades. Pero como rescatando un poquito lo que dice el pastor, son medidas. Pero si yo de pronto pensando en todo lo que puede pasar, ya es donde caigo en ese terreno que tú dices, ¿no? De preocuparme y tener duda. Tener duda y dejar que esto nos oprima. Entonces, que ha hecho mucho daño, demasiado. Cuídese del temor. Sea sabio, pero tenga fe. Número 3. Cuéntenos una experiencia referente al miedo y cómo lo superaste, Barbie. Un miedo personal y cómo lo alcanzaste a superar. Mira, a mí me gustaría hacer un comentario más bien referente a la pandemia. Okay. Cuando empezaba a sonar muy fuerte, a mí me daba miedo pensar, y el día que cierren todas las tiendas de autoservicio y el señor de aquí de la esquina, don Luis, cierre la tienda porque se le acabó el arroz, ¿qué voy a comer yo? ¿Cómo lo superé? Lo superé precisamente cuando yo leo estas historias de la Biblia, cuando en base a la experiencia me voy a esos tiempos de antes donde uno a veces en la escuela te alcanzaba apenas para tus copias, para los pasajes y milagrosamente todo te rendía, hasta te comprabas algo. Entonces no quiero como ponerlo de un ejemplo muy superficial, pero quiero con esto darnos cuenta que Dios es un Dios de recursos ilimitados, Obed. Y si
el día de mañana Don Luis cierra la tienda y los centros comerciales no están abiertos, Dios es tan sabio que Él buscará la manera de traernos la provisión diaria. Es correcto, creo que muchas veces nos adelantamos a las cosas. Aún cerrando las tiendas, me gustó mucho eso, Barbie, sabemos que Dios siempre tiene un plan B. O siempre Dios tiene una respuesta para aquellos que han creído en Él. Recordamos la viuda que dice que el profeta le dijo, dame lo último que te queda, pero esto es lo único que vamos a cenar y nos dejamos morir. Y en la obediencia, en la paz y en la fe que ella tuvo, le cocinó y le dio al profeta, se multiplicó el aceite. Qué excelente ejemplo, porque esa etapa cuando le pasó a la mujer viuda esto que nos cuenta el pastor, sí, fue una época de sequía, de mucha hambre en la tierra, tanta hambre que la mujer ya en su condición de humildad estaba pensando en darse a morir, ¿te acuerdas? Sí, dejarse morir. Era su última comida. Sí. Y el profeta le dice, dámela a mí. Qué impresionante, ¿no? Y muchas veces lo que se ha estado viviendo nos está probando la fe de tal manera que permitamos que Dios actúe. Siempre y cuando sigamos orando, esperando en Dios, y Dios siempre llega y nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Así es, no te turbes. No se turben, y me parece muy fenomenal lo que nos han estado escrito. Ahora, no sé si haya más preguntas. Por favor, empiecen por favor a escribir, que queremos platicar con ustedes. Ahora, un miedo personal, ¿cómo yo lo he superado? Creo que la mejor manera de superar el temor es llenarnos de Dios. Sí. ¿Qué es lo que estás escuchando? Yo siempre le he dicho a la gente, mientras la fe viene por el oír, también el temor viene por el oír, Barbie. También el temor viene por el ver. Dicen que Pedro se empezó a hundir porque miró la tormenta y la tempestad y dejó de ver al maestro. ¿Cuándo es que nos empezamos a hundir en tantas cifras, en tantas malas noticias? Cuando perdemos de vista a Dios, cuando dejamos la conexión con el Espíritu Santo. Por eso es que yo le imploro, le invito a usted que está aquí viéndome. Ya sabemos lo necesario, es cierto, las noticias abundan por ahí de que cuántas muertes, de que lo que está sucediendo. Creo que todos estamos en la misma frecuencia, pero te invito que estés más lleno del Espíritu Santo. Hubo una voz, Barbie, que me llegó en estos días y el Señor me dijo, Ved, no veas tantas noticias. Exacto. Empieza a estar en mi espíritu. Es ahí donde te voy a dar la confianza para poder enfrentar esto. ¿Te acuerdas que hace un momento, creo que tú estabas ya por ahí esperando el corte, que yo les dije que el Señor me traía a la mente que hay muchos infectados de incredulidad, de temor, sí, y todo eso? La receta o la medicina que hoy nosotros te brindamos es esto. No mires tantas noticias e inyéctate tu dosis diaria de palabra de Dios. Es más, te voy a dar otra opción si tú me lo permites, porque el pastor ya hizo el referente que bueno, yo he trabajado con personas para abordar situaciones de crisis nerviosas y todo, y yo le hacía la recomendación a una persona antes de que ocurriera esto: si vas a estar tanto tiempo en casa, métete a buscar clases en línea de cosas que a lo mejor te gustaban y antes no tenías tiempo. Un idioma o no sé, clases de cocina. Por ejemplo, ahorita mi cuñada se está metiendo a un portal de cocina y vi que publicó en el WhatsApp: la pandemia me ayudó en algo. O sea, la mujer ya subió como 30 recetas de cocina. Sí, y creo que es una buena medida para no saturarte de situaciones más trágicas o comenzar a leer algo que antes no leías, ¿no? Me gusta mucho ese consejo, Barbie, hacer cosas productivas. Hablando en las cosas naturales, mejore, retome cosas que había dejado a un lado, sea mejor papá, sea mejor mamá. Estaba escuchando algo muy triste, sí, Barbie, mientras fui a comprar la verdura el día de hoy. Las noticias decían que hay mayor violencia familiar en estos días porque hay más convivencia, ¿sabes? Sí. Que ha existido más violencia dentro de las familias. Y esto está generando roces, choques. ¿Por qué? Porque usualmente antes el papá no convivía tanto con los hijos y
los papás no estaban todo el día juntos. ¿Qué podemos aconsejarle a la gente, Barbie, en medio de esta situación, tú como una mujer de Dios y como psicóloga, cómo poder, un poquito haciendo un paréntesis, que las familias puedan sobrellevar este momento de tanto roce y dificultad aparte de la pandemia? Mira, si me lo permites, a mí me gustaría dar un tip así como muy ligero. Es cierto lo que dice el pastor. Incluso hay estadísticas donde se estaba diciendo que ya estaban gritando mucho en las casas. Sí, y eso es real. ¿Qué podemos hacer? Mira, abre tu corazón. La mayoría de nosotros en este momento tenemos un celular o una compu. Métete a una página seria, responsable, donde te puedan dar tips o consejos sobre cómo sobrellevar las relaciones entre padres e hijos en la pandemia. Sí los hay y te va a servir muchísimo. Es una época muy dolorosa y, como yo les decía hace un momento, es una época donde también Dios nos está invitando al cambio, y son esas áreas de la vida que a veces por estar con tantas situaciones no las vemos. ¿Sale? Perfecto. Bueno, queremos mandar a video para que ustedes miren esto, les va a bendecir bastante. Adelante. Siga, siéntese. ¿Cómo me encuentra, doctor? Yo lo encuentro muy bien. Está estable. Solamente siga mis indicaciones y cuídese mucho. Doctor, yo tengo mucho miedo de morir. ¿Usted sabe lo que hay del otro lado? Sinceramente, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe, doctor? ¿Un cristiano como usted y no sabe lo que hay del otro lado? ¿Sí? ¡Hijo! ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué cuentas? ¡Qué sorpresa! Mire, fíjese en mi hijo. Él nunca ha estado en este consultorio y entró por esa puerta sin ningún temor, sabiendo que su padre estaba aquí. Yo no sé qué decirle porque no sé acerca de lo que hay al otro lado de la muerte, pero sí estoy seguro que mi Padre, Dios, está allí. Y eso para mí es suficiente. Pudieron ver el video, nos muestra la confianza de un hijo hacia un padre. El hijo no le teme a papá cuando sabe que papá le espera con un abrazo. No sabemos qué hay del otro lado, no sabemos cuándo es nuestro último día, pero tenemos la confianza plena que Jesús murió por nosotros en la cruz
y que Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. Póngase en las manos de Dios, ajuste su corazón, póngase a cuentas con Dios y no habrá miedo a la muerte. Solamente existirá el temor a Dios, el amor, el temor a fallarle a Dios, no miedo a Dios. Y acerca de esto, Barbie, nos hacen esta pregunta: diferencia entre el temor a Dios y miedo a Dios. Ok. Mira, qué bueno que cierras el comentario del video. Ese video es un claro ejemplo. El niño tenía, no sé, si por ejemplo al niño le hubieran dado ese diagnóstico, el niño hubiese sentido temor, pero no miedo, porque tiene un padre que lo cuida. El temor es fundado en que voy a recibir un castigo. Perdón, el miedo es en que voy a recibir un castigo. Y el temor a Dios es como decía, yo cumplo una regla hacia Dios porque a Dios no le agrada. Y como soy un hijo me gusta obedecer. Pero tú lo estás viendo desde una óptica de un padre protector. Si lo ves desde una óptica de un padre, Dios es un padre castigador y me dijo que no lo hiciera y me va a pegar, entonces ya ahí entra el miedo, ¿sí? Miedo o temor. Bueno, la definición fue muy práctica y dice esta siguiente: es posible que la falta de temor a Dios nos ciega para comprender el significado de los sucesos que están por venir. Por supuesto, creo que la falta de temor a Dios ha hecho que un mundo viva liberal, viva a su manera. Y creo que parte de lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras decisiones, de lo que hemos sembrado. Y todo es el defecto de que la iglesia, el mundo, el ser humano ha dejado el temor de Dios. Por tanto, cuando se abandona el temor de Dios, viene el miedo a las circunstancias. Miren lo que les estoy diciendo. Cuando la gente abandona el temor a Dios, que es la reverencia, que es el amor, que es su santidad, que es el cuidado en su corazón, es cuidando su salvación. Cuando la gente abandona el temor a Dios, viene el miedo a la muerte. Es impresionante lo que te estoy diciendo. Viene el miedo a la peste, viene el miedo a una gran enfermedad, viene el miedo a perder la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos seguro después de este cuerpo, no hay nada seguro. ¿Por qué? Porque no tenemos el temor a Dios, no tenemos a un Dios que nos sustenta, que nos carga. Por lo tanto, es necesario que la iglesia regrese al temor de Dios para que no tengan miedo al castigo de Dios. Exacto, y no veamos la pandemia desde solo esa óptica, ¿no? El castigo. El castigo, si a mí me da, ¿qué va a pasar? No me quiero morir. Dijo alguien, yo estoy tan seguro y tan confiado en Dios que pase lo que pase, todo va a salir muy bien. Así es. Y bueno, seguimos. Esto es lo que yo le respondo a esta persona que hizo este hincapié. ¿Cuáles son, número 3, Barbie, cuáles son los atributos del temor a Dios? Ok, el temor, vamos a sacar una lista pequeña, ya lo habíamos enfatizado, pero es reverencia, respeto, cariño. Volvemos, velo como un papá. Un papá se enoja y entonces el hijo sí reacciona, un poco alterado. Ay, me levantó la voz. Sin embargo, siempre viene como base de fundamento el amor. Lo hemos escuchado, ¿ok? Esos son los atributos del temor a Dios, los frutos, también podemos llamarlo. Viene la siguiente, dice, ¿cómo controlar la ansiedad que esta situación provoca en nosotros? Barbie creo que nos ha dado muchos consejos y yo también te voy a invitar que cuando termine este programa usted vuelva a escuchar la cápsula que Barbie dio acerca de estas cosas para que vuelva a retroalimentarse y ponga en práctica lo que gracias a Dios nos están enseñando y estamos recibiendo. ¿Cómo leíamos? ¿Cómo controlar la ansiedad que esta situación provoca en nosotros? La ansiedad, la depresión, el miedo a la muerte es controlado en la base de Cristo, ¿okay? En la base de las Escrituras. Cambiando tu mente, sanando tu mente, cambiando los pensamientos. Eso es muy importante, ¿eh? Cambiando, es como vaciar
un corazón sucio, lleno de situaciones, hay que vaciar la mente. Hay que limpiar, así como usted limpia su casa, así como usted barre y trapea su piso, hay que trapear la mente. ¿Cómo? Primero, diciéndole al Señor que limpie y purifique. Lleva tu mente a la obediencia a Jesucristo. Esto es lo que te estoy respondiendo acerca de la ansiedad. Y después, llénala para que entonces no haya nada que pueda entrar a ella. Llénala, porque siempre el temor busca un lugar desocupado. Pero si ese lugar ya está habitado por la fe, la confianza, el amor, la palabra, el Espíritu Santo, entonces no va a haber ansiedad, va a haber confianza. Por lo tanto, ¿cómo entonces controlar la ansiedad? Primero controlando tu mente, primero sanando eso, limpiándola y entonces llenándola de las cosas que tienen poder en las Escrituras. Siguiente, Barbie, dice, Sí. ¿cuál es el resultado? Bueno, creo que ya lo dijimos, es el fruto del temor de Dios. Esto está repetida. Dice, ¿el miedo es ausencia de fe? Sí, totalmente. Pero vamos a subrayar qué tipo de fe. Porque hay una fe negativa y hay una fe positiva, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, brinca de ese escalón, te voy a cachar. Esa es una fe positiva. ¿Por qué? Porque tu hijo sabe que lo vas a agarrar en el vuelo, ¿no? Pero la fe negativa es lo contrario. Entonces, el miedo sí, el miedo nos lleva a una fe negativa cuando le apuesto solamente a lo malo. Y en la noticia dijeron que se va a terminar todo. Creo en que se va a terminar todo. ¿Ok? Correcto. Siguiente dice, ¿por qué Dios manda estas pestes si es un Dios bueno? Wow. Creo que mucha gente hace este tipo de preguntas. Mucha gente dice, ¿por qué está pasando esto si Dios es bueno? Quiero decirle algo, Dios es bueno, pero el mundo no es bueno. Dios es misericordioso y creo que ha tenido tanta paciencia para que vengamos al arrepentimiento, para que reconozcamos nuestros pecados más allá de lo que un hombre pudiera pensar. Creo que si por un momento nosotros tomáramos las decisiones de Dios, Barbie, este mundo ya no existiera. Nosotros muchas veces somos muy tajantes y este no es el resultado de Dios, porque dice que todo buen árbol tiene buen fruto. Creo que lo que estamos viendo es el resultado de las decisiones del hombre. No es Dios trayendo esta peste en lo personal. En lo personal, creo que no es Dios, creo que es el mismo pecado. Creo que Dios ya había hablado esto en las Escrituras de lo que iba a pasar y creo que es principio de dolores. Y la iglesia no tiene que sentirse como que Dios la ha abandonado. Al contrario, es donde vamos a ver la manifestación de Dios. Pero creo que lo que estamos viviendo es el resultado de las decisiones y el pecado del mundo. Dios es bueno, Dios siempre va a estar a favor de aquellos que creen y confían en Él. Entonces, esta es mi respuesta a esa pregunta. La siguiente dice, ok, creo que son todas las preguntas y vamos a permitir, bueno, si hay alguien que tenga más preguntas, puedes hacerlas. Aquí está Barbie, aprovechen, aquí está su servidor, estamos aquí para platicar con usted, aun si tiene alguna otra situación, si necesita oración, empiece por favor a escribir, que más adelante vamos a estar orando por ustedes, por su familia. Y quiero aprovechar, Barbie, para mandar saludos a estas personas que nos están poniendo. ¿Cómo lo puedo decir? Explico que estas personas son aquellas que nos están saludando, no son las personas que están conectadas. ¿Ok? Dice María Mora Holguín, saludos. Nos están mandando saludos. Bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de que puedan estar aquí con nosotros, conectados. Víctor Manuel Arellano, bendiciones, hombre de Dios. Qué bueno que está aquí con nosotros. La hermana Oli, bendiciones, hermana Oli. Álvaro Prieto Muñoz, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Guadalupe Concepción, qué bueno que estás aquí, Conchis. Rodrigo Maldonado, bendiciones, abrazo. Roberto Grejeda y Kiki Caldi, bendiciones. Qué gozo tenerlos aún por medio de esta transmisión y saber que estamos unidos, saber que nada nos separa y que la iglesia va a permanecer, ¿vale? Así es. Entonces,
Bueno, estamos bien contentos de poder estar aquí con ustedes platicando, hablando acerca de esta situación que está sucediendo y no simplemente llamado COVID-19, sino algo más peligroso que es el miedo. Así que esperemos que tú puedas resolver esas cosas y que nosotros podamos bendecirte de alguna otra manera. Sí, es cierto. Obed, si me permites, Sí. mientras nos llegan más preguntas, quisieras agregar 2 comentarios. Por ahí alguien nos preguntaba, ¿qué soluciones hay para la ansiedad? Ya el pastor nos dio 3 opciones y al final de ellas dijo, límpiate y después llénate. En la parte de llenarte me gustaría darte tres que tenía yo aquí anotadas. Una es, lee la Biblia mucho como nunca antes. Escucha predicaciones aún viejitas, están en YouTube, ¿verdad? Sí. Están en YouTube, puedes entrar y pon muchas alabanzas que te motiven a acercarte más a Dios. Creo que fundamentalmente que es un tiempo de llenarnos de Dios. Y segundo comentario, le explicabas tú a una de las personitas que nos hacía favor de enviar su pregunta que esto no es un, ¿cómo decías de la pandemia? Que no era un castigo con respecto a Dios. Y sí, me gustaría mucho señalar eso. Dios no está enojado. Dios nos está transformando. Dios está trabajando. Es como si tú tuvieras una olla de cerámica o de barro y tú ves que el diseño no va como tú lo tenías planeado. Entonces lo vuelves a hacer. Y no es que tú estés enojado con tu creación, que es tu obra. Simplemente estás trabajando en hacer una mejor versión de eso. Creo totalmente que eso es algo que le está pasando a toda la humanidad. Sí, también lo veo así. Fíjate que muchas veces vamos construyendo nuestro propio castillo, Barbie, Sí. y a veces sin fundamentos, a veces sin un buen cimiento. Y cuando se cae esa obra, decimos, ¿dónde está Dios? Así es. Y yo te pregunto con mucho respeto y amor, ¿y dónde involucraste a Dios? En tu castillo. ¿Acaso le consultaste? ¿Acaso le permitiste que Él aconsejara, que Él te guiara? Me gusta mucho cuando dice que Dios guiaba a David hacia las batallas. Sí. Que David consultaba a Dios por medio de su profeta. O sea, David pudo... Y había caminos que no eran fáciles, Sí, y lo conducía. Sí, y él lo consultaba y decía, Señor, tengo que salir a la batalla. Sí. Y entonces él bien pudo tomar esta situación de decir, yo soy el rey, yo sé lo que hago, ¿verdad? Pero no, iba con el profeta y decía, tengo que salir a la batalla, tengo que ir hacia allá, y el profeta le decía, ve porque el Señor estará contigo. En otra ocasión le decía, no, espera un poco, y cuando se muevan los árboles, entra por detrás. Y Dios siempre iba con él, pero porque David consultaba al Señor. Muchas de las cosas que se caen, Barbie, son parte de que no hemos buscado a Dios a tiempo. Claro, como bien lo dices, en David había una conciencia de que Dios estaba y por lo mismo la consecuencia era buena, o aún a veces Dios le decía, si vas te va a perjudicar, y ya David sabía con una conciencia si lo hacía o no, ¿verdad? Y es lo que hoy necesitamos, el consultar al Señor, el buscar al Señor, que no simple veamos esto como que ¿dónde está Dios? Yo te pregunto, ¿y dónde estabas tú cuando el Señor nos quería prevenir de esta situación? No sé si recuerdas, Barbie, no sé si de los que estén aquí presentes, yo empecé a predicar acerca de la oración, y dentro de esta oración, reconozco, no fue como si Dios me dijera, Obed, va a haber una peste, una pandemia que va a cambiar tu vida por completo. No, pero el Señor me dijo, viene un avivamiento. Pero antes del avivamiento vino una gran opresión. Yo no sabía por dónde, yo no sabía, pero yo lo prediqué. El mensaje se llama evangeliza. Y el Señor me habló a mí y me dijo, antes de que venga un avivamiento viene una gran oposición. Y creo que cuando buscamos a Dios, Dios previene nuestras vidas. Dios llega antes, Dios llega como la medicina preventiva
para que el castillo no se nos caiga. Exacto, era preventivo para que en este tiempo de transformación no nos doliera tanto, ¿no? Por eso es que estamos enfatizando mucho la parte de lee la Biblia, Amén. porque a lo mejor antes se te complicaba, te daba sueño, te daba flojera leerlo, pero ya vimos con estos tiempos qué importante es que haya un fundamento de leer Así la es. Biblia. El pastor meses anteriores, recuerdas que estuvo prédica tras prédica inspirándonos a orar, a buscar esa presencia. ¿Por qué? Porque Dios ya nos estaba Venía concientizando de algo. Venía algo y bueno, sabemos que Dios está haciendo aún en medio de esta situación algo que no podemos entender, que al final va a resultar para bien, te lo prometo. Todo lo que estamos viviendo, y quiero agregar esto, todo lo que estamos viviendo es para bien, a los que le aman. A los que no, creo que esto les daña, creo que esto les molesta, creo que si dudaban, dudan más, Barbie, pero aquellos que le aman se acercan al Señor, creen en Él, se están rindiendo, están mejorando, están ajustando su mente, su vida, están siendo mejor padre, mejor esposo, mejor cristiano. Hay personas que me escriben y me dicen: yo había perdido tanto mi pasión y no espero el día, estoy esperando el día que pueda regresar para decirle al Señor que le amo con todo mi corazón y quiero retomar muchas cosas que perdí. Eso es humildad, ¿verdad? Humildad en Eso medio es de la humildad. transformación. Y quiero decirte que este momento es para bien. Este momento, aunque se vea muy gris, tú me puedes decir: pero pastor, ¿cómo dices que es para bien cuando hay gente que está muriendo, cuando hay gente que está perdiendo su trabajo, cuando hay gente que no tiene para comer? Quiero decirte que aún a pesar del valle de sombra de muerte, Él está con nosotros y que vamos a ver milagros. ¿Me estás escuchando? Vamos a ver la mano poderosa manifestándose a nuestro favor. No tema, no se rinda, no entre en ese miedo como hablamos hoy. Al contrario, resucita el temor por Dios, el amor, la reverencia. Y quiero decirte en esta noche que queremos darte esperanza, darte fe. Todo esto es con el anhelo de que hoy tú puedas destruir el temor en tu mente y puedas adquirir el temor a Dios, una reverencia a Él, puedas retomar cosas que estaban muertas. Yo quiero invitar a Barbie, antes de despedirnos, que si puedes orar por la gente, Barbie, que nos está mirando, que está conectada y que está pasando por situaciones muy difíciles. Aún son principios, no sé qué viene el día de mañana, pero que tú puedas orar por ellos, podamos orar juntos y que el Espíritu Santo haga una obra poderosa ahí donde están ellos. Creo que sí, vamos a hacer una oración. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde tú estás y que no nos distraigamos. Son poquitos minutos los que vamos a estar y vamos a orar. Padre, Señor, te pedimos que todo aquel que va a escuchar esta transmisión, ya sea en vivo o tiempo después, Padre, que cada persona pueda sentirse confortado, que toda alma que estaba angustiada, que toda alma que estaba presa, Señor, de la opinión de las demás personas, Señor, con toda humildad venimos hoy a ti, Señor, ante tu trono de gracia, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos des tu ayuda, que derrames sobre nosotros, Señor, compasión por aquel que aún no te conoce, Señor, que aún no tiene la oportunidad de verte tan cercano como nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, aún por la gente que está en tiempos de ayuno, Padre, fortalécele y dale de tu gracia, mi Señor, y que nadie de los que hoy escuchamos esta transmisión nos olvidemos de que tú eres nuestra garantía. Ayúdanos a no perder la confianza, ayúdanos a seguir teniendo paz, Señor, en medio de esta tormenta. Yo te invito que a ti que estás allí, con voz audible, repitas después de mí estas palabras: Señor, yo renuncio a todo pecado de temor, renuncio a la soberbia, renuncio al orgullo y declaro que tú me llenas hoy de dominio propio, de paz, de estabilidad y de confianza. Y yo declaro que tú, Señor, me estás tratando, pero me estás tratando con amor.
Te quiero agradecer, Señor, porque todos los días no me ha faltado el maná del cielo. Bendecimos tu nombre, Jesús, y te damos la gracia, Señor, porque nos despediremos de esta transmisión con un espíritu de consuelo y de tranquilidad que tú has enviado, aún por cualquier medio, por estos medios, Señor, desde tu trono de justicia y de amor para nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí, gracias por estar conectado, gracias por mandar tus preguntas, por los saludos, por esta hora que estás con nosotros. La valoramos mucho. Nos gusta saber que hay personas de otros países que han estado conectados a nuestras transmisiones. Estoy muy feliz, de verdad que me encantaría poderles conocer, me encantaría poder saludarles y abrazarles y poder pasar un tiempo. Pero sabemos que a pesar de la distancia, de la situación que estamos viviendo, somos iglesia en casa. Y me gusta saber, Barbie, alguien dijo esto que me ayudó mucho y me ministró. El diablo pensó que cerrando las iglesias se había ganado, pero lo que no se dio cuenta es que se abrieron muchas más iglesias en casa. Qué impresionante. Y me gusta mucho eso. Ahí donde tú estás es el lugar donde el Espíritu Santo está trayendo su reino. Así que no hay límites, no hay fronteras. Sabemos que esto se está poniendo cada vez más de bendición, y Dios está haciendo cosas maravillosas. Esperemos que te haya bendecido mucho lo que hoy Barbie nos trajo, nos enseñó. Gracias, Barbie, por venir. Gracias por darnos tiempo a todos aquellos que están conectados. Fuimos muy bendecidos. Gracias por el talento y la gracia que Dios te ha dado. Así que, por favor, no se les olvide, mañana oración a las 7 voy a estar orando con ustedes, clamando, intercediendo por nuestro país, por sus vidas, por sus familias, pidiéndole al Señor que traiga protección, que nos ayude, que nos guíe. ¿Ok? Gracias por haber estado en Jueves en Familia. Yo te amo, te mando un abrazo, te extrañamos mucho y bueno, chao.